¿Qué es lo que pierden los ricos cuando pierden el dinero? Esa pregunta lanza a Alejandra Márquez Abella con Las niñas bien, 2019. Este tercer filme de la directora es una oportunidad para hablar del privilegio y la élite en México desde lo complejo. Hemos visto estas historias en películas de comedia, en tonos ligeros, que solo avalan y reivindican a la clase alta sin cuestionar las razones de su comportamiento y la ambición desaforada que tienen, explica. Si esperas ver una comedia del estilo que tanto caracteriza al cine comercial mexicano, estás equivocado. Lo mismo le pasó a Ilse Salas, quien protagoniza con el papel de Sofía, y revela, al escuchar el título Las niñas bien, se imaginó una comedia ligera y boba, para reivindicar el clasismo que siempre ha sido un error del cine mexicano, un error de la sociedad, pero que el cine ha respaldado. Sin embargo, basada en el libro homónimo de Guadalupe Loaesa, Las niñas bien es una mirada crítica a la sociedad fundada en apariencias. A través, 4 mujeres: Sofía, Alejandra, Inés y Ana Paula Márquez Abella, explora los círculos que se creen intocables por los problemas del resto de la sociedad mexicana, pero que al final las alcanzan por la crisis económica de 1982, durante el sexenio de José López Portillo. Uno hace películas de época para darse cuenta que nada ha cambiado. En este análisis, el hallazgo fue que aún permea esta idea de poder, donde al momento en que puedes convertirte en opresor en vez de oprimido, hay que tomar la oportunidad. Esto va en contra de todo tipo de progreso. Alejandra Márquez Abella. Con esta óptica, la película no pudo llegar en momento más preciso para México, país donde el clasismo siempre ha estado presente, pero en esta época se ha incendiado con la polarización tanto en redes sociales como frente a frente. El proyecto comenzó en 2016, pero distintos motivos dejaron su estreno hasta 2019, para recordarnos que el clasismo y la desigualdad están tan arraigados en el México actual como en los 80. Cubiertos de plata, bolsos Chanel, joyas, un Marqués, color champagne y fiestas son cotidianidad para Sofía de Garay. No tiene idea, ni le interesa, saber cómo su esposo gana tanto dinero. Simplemente disfruta su vida de privilegios y es la más déspota de un grupo que vive con la misma soberbia y del que forman parte sus amigas Alejandra, Cassandra Cianguerotti, e Inés, Johanna Murillo. Es un viaje de madurez que no la redime. No es la rica que se volvió buena. Ella no quiere dejar de ser rica, empieza a tomar decisiones solo cuando se ve obligada. Ilse Salas. La intención de Las niñas bien no es explorar la desigualdad, sino los privilegios que pierde la élite. No se ve que Sofía pierda mucho, es más sobre su psicología, su idea de sí misma, lo que cree que se merece y tiene derecho, ser superior a los demás, explica la directora. Junto con su esposo, quien juega con carritos para evitar los problemas, son 2 niños enfrentándose a una crisis.
Sofía tiene unas ganas exageradas de aferrarse a un poder. El aspecto físico de la protagonista, cómo se va degradando con su vida de lujos. Quizás son detalles que nadie ve, pero para mí era importante que si se bañaba con agua de alberca, su pelo no tuviera tener el volumen de las primeras secuencias. Se le ve seboso, ese tipo de detalles los vas bordando con tu directora, detalló la protagonista al tiempo que da crédito a la diseñadora de vestuario Anay Ramos, y al maquillista Pedro Guijarra por ayudarle en la transición de Sofía de Garay para Las niñas bien. Las niñas bien actualmente está en cartelera en salas de cine en México. Fotógrafo: Fabián Martínez Stilling. Paulina Zas, asistente de moda. Patricia Aguirre, maquillaje. Mayela Sepúlveda y Alana Melina, pelo. Rebeca Hernández y Rebeca Yurrita,